El sol de mediodía caía implacable sobre los campos de la hacienda Los Álamos. Alejandro Montero se secó el sudor de la frente mientras supervisaba a sus vaqueros en el corral. El olor a tierra seca y ganado llenaba el aire. Era un sábado de junio como cualquier otro, hasta que no lo fue. «Patrón, mire», señaló Miguel, su capataz más veterano, con la voz cargada de sorpresa. Alejandro entrecerró los ojos contra el resplandor del sol. A lo lejos, una figura blanca corría desesperadamente entre los campos de maíz, zigzagueando como un animal herido. A medida que se acercaba, la imagen se volvió surrealista. Era una mujer en vestido de noiva, el encaje blanco ahora manchado de tierra rojiza y verde de hierba. El vestido, alguna vez elegante, estaba rasgado a la altura de las rodillas. Corría descalza, sus pies sangrando por las piedras del camino. El largo velo flotaba detrás de ella como una bandera de rendición, enganchado en espinas y ramas. Los trabajadores dejaron sus herramientas. El silencio cayó sobre la hacienda como una manta pesada, roto solo por los jadeos distantes de la mujer. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensarlo dos veces, saltó la cerca del corral y corrió hacia ella. La mujer tropezó a apenas 20 metros de la entrada principal, cayendo de rodillas sobre el polvo caliente. Sus manos se hundieron en la tierra mientras intentaba levantarse, pero sus piernas no respondían. «Por favor», logró decir entre sollozos cuando Alejandro llegó a su lado. «Por favor, no dejes que me encuentren. Me casarán con un monstruo». Sus ojos color miel estaban inyectados en sangre. El rímel corrido dibujaba líneas negras por sus mejillas. Su pecho subía y bajaba con violencia, buscando aire con desesperación. Alejandro notó las marcas rojas en sus muñecas, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza. «Tranquila», dijo él con voz firme pero gentil, ofreciéndole su mano. «Estás a salvo». Ella lo miró con una mezcla de miedo y esperanza que le partió el alma. Tomó su mano con dedos temblorosos y él la ayudó a ponerse de pie. La mujer se tambaleó, claramente exhausta y deshidratada. «Miguel, agua, rápido», ordenó Alejandro sin apartar la mirada de la desconocida. «Y que alguien traiga vendas limpias». Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose a velocidad desde el mismo camino por donde ella había venido. 3 jinetes emergieron del polvo en el horizonte, montando caballos negros como la noche, sus sombreros anchos proyectando sombras amenazantes sobre sus rostros. La mujer se aferró al brazo de Alejandro, su agarre tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. «Son ellos, los hombres de don Rodrigo Navarro», susurró con voz quebrada. «Si me encuentran, me llevarán de vuelta, y esta vez no podré escapar». El nombre cayó sobre Alejandro como agua helada. Don Rodrigo Navarro. Todos en la región conocían ese nombre, un hacendado poderoso del norte, conocido por su crueldad y sus negocios turbios. Se rumoreaba que había enviudado 3 veces en circunstancias sospechosas, un hombre al que nadie se atrevía a contradecir. Alejandro miró a la mujer frente a él. Había algo en sus ojos que le recordó a alguien. No físicamente, sino en la esencia. La misma mirada atrapada que tenía su esposa Clara cuando le confesó que se había casado con él por obligación familiar, no por amor. La misma sensación de ser una posesión en lugar de una persona. Clara había muerto hace 3 años durante el parto, llevándose consigo al bebé que tanto habían esperado. En sus últimos momentos, ella le había hecho prometer algo. «Si algún día puedes darle a alguien la libertad que yo nunca tuve, hazlo. No dejes que otro corazón muera encadenado». Los jinetes estaban cada vez más cerca. Alejandro tenía segundos para decidir. «¿Cómo te llamas?», preguntó rápidamente. «Elena, Elena Sandoval». «Bien, Elena». Alejandro tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Escúchame con atención. En un momento, mis hombres te llevarán a la casa.
Dirás que eres una prima lejana de Ciudad de México que vino a visitarme. ¿Entendido? Pero ellos me buscan. Si te encuentran escondiéndome, déjame preocuparme por eso. La interrumpió con firmeza. ¿Confías en mí? Elena lo estudió por un instante que pareció eterno. Había algo en los ojos oscuros de aquel hombre, en la forma gentil pero protectora con que la sostenía, que le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, había encontrado un refugio verdadero. Sí, respondió finalmente, confío en ti. Alejandro asintió y se volvió hacia sus trabajadores, que observaban la escena con expresiones mezcladas de curiosidad y preocupación. Miguel, lleva a la señorita Elena a la casa principal, que Rosa le prepare un cuarto y le dé ropa limpia. Nadie menciona su llegada a extraños. ¿Entendido? Sí, patrón. Miguel se acercó con cautela, ofreciendo su brazo a Elena. Venga, señorita. La llevaré con doña Rosa. Ella la cuidará bien. Elena lanzó una última mirada agradecida a Alejandro antes de permitir que Miguel la guiara hacia la casa, cojeando ligeramente con cada paso. El vestido de novia dejaba un rastro de hilos blancos en el camino. Alejandro respiró hondo, cuadrando los hombros mientras los tres jinetes finalmente llegaban al portón de la hacienda. El polvo se levantó en nubes rojizas alrededor de los cascos de los caballos cuando se detuvieron bruscamente. El que iba al frente desmontó con movimientos bruscos. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Sus ojos pequeños y oscuros barrieron la hacienda como un halcón buscando presa. «Buenas tardes», dijo Alejandro con tono neutral, plantándose firmemente en el centro del patio. Sus trabajadores se habían posicionado estratégicamente alrededor, sin ser amenazantes, pero dejando claro que no estaban solos. «Busco a una mujer», gruñó el hombre de la cicatriz, escupiendo en el suelo. «Una fugitiva. Vestida de novia. ¿La has visto pasar por aquí, hacendado?» Alejandro sabía que el siguiente minuto definiría todo. Alejandro sostuvo la mirada del hombre de la cicatriz sin pestañear. Cada segundo de silencio aumentaba la tensión en el aire caliente del mediodía. Podía sentir los ojos de sus trabajadores sobre él, esperando su respuesta. Una mentira que todos tendrían que sostener. ¿Una mujer vestida de novia?, repitió Alejandro, frunciendo el ceño, como si la pregunta fuera absurda. No, no he visto a nadie así. ¿Qué clase de mujer huye de su propia boda? El hombre de la cicatriz entrecerró los ojos con desconfianza. Una ingrata que no sabe lo afortunada que es, escupió con veneno. Don Rodrigo Navarro la esperaba en el altar. Ella lo deshonró frente a toda la iglesia. Escapó por la ventana como una ladrona. Lamento escuchar eso, dijo Alejandro con indiferencia calculada. Pero como puedes ver, aquí solo hay hombres trabajando. Es sábado y hay mucho que hacer antes del domingo. Uno de los otros jinetes, más joven y con ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su montura. Pero seguimos sus huellas hasta aquí, hasta este camino. Robó un caballo del pueblo y lo encontramos abandonado a menos de 1 kilómetro cerca del arroyo. Tiene que estar por esta zona. Alejandro se encogió de hombros con aparente desinterés. Tal vez siguió por el bosque hacia el pueblo vecino. Hay muchos caminos que se ramifican desde aquí. Si una mujer desesperada quiere esconderse, no vendría a un rancho lleno de trabajadores en plena luz del día, ¿no crees? Sería vista inmediatamente. La lógica era sólida, pero el hombre de la cicatriz no parecía convencido. Bajó de su caballo con movimientos lentos y deliberados, sus espuelas tintineando contra las piedras del patio. Caminó hacia Alejandro con pasos medidos, deteniéndose a apenas 1 metro de distancia. «Soy Darío Campos, jefe de seguridad de don Rodrigo», anunció, su voz baja y amenazante. «Y don Rodrigo no es un hombre al que se le miente, Montero. Él tiene maneras de descubrir la verdad». «No tengo ninguna razón para mentir», respondió Alejandro con frialdad. «No conozco a tu patrón ni a su novia fugitiva. Esta es mi tierra y no aprecio acusaciones sin fundamento». Darío sonrió.
pero no había humor en ese gesto. Era la sonrisa de un depredador. Entonces, no te importará si echamos un vistazo, ¿verdad? Solo para asegurarnos. Después de todo, un hombre honesto no tiene nada que ocultar. El corazón de Alejandro latió con fuerza, pero mantuvo su expresión impasible. Sabía que si mostraba cualquier signo de nerviosismo, estaría perdido. Elena estaría perdida. «Esta es propiedad privada», dijo con voz firme, «y no permitiré que extraños entren en mi casa sin una orden del juez. Si don Rodrigo tiene quejas legales, que las presente ante las autoridades correspondientes». La tensión se volvió palpable. Los trabajadores de Alejandro se habían acercado sutilmente, formando un semicírculo protector. Miguel tenía la mano cerca de su cinturón, donde Alejandro sabía que guardaba un cuchillo. Los otros dos jinetes notaron el movimiento y pusieron sus manos sobre sus propias armas. «Cuidado, hacendado, Siseo Darío. No querrás hacer enemigos poderosos por proteger a una desconocida. Don Rodrigo tiene influencias en todo el estado. Puede hacer la vida muy difícil para hombres que se interponen en su camino». «Y yo tengo amigos también», replicó Alejandro sin inmutarse. «El juez Morales es viejo amigo de mi difunto padre. El comandante de la policía regional cenó en mi mesa el mes pasado. Así que si don Rodrigo quiere hacer acusaciones, que siga los canales apropiados». Era una apuesta arriesgada. Alejandro tenía esas conexiones, sí, pero no sabía si serían suficientes contra un hombre como Navarro. Aún así, no podía mostrar debilidad ahora. Darío lo estudió durante largos segundos. El sol brillaba despiadadamente sobre ellos, el calor haciendo que el aire vibrara. Finalmente el hombre escupió nuevamente en el suelo, peligrosamente cerca de las botas de Alejandro. «Está bien, Montero». Por ahora, retrocedió hacia su caballo. «Pero voy a dejar algo muy claro. Si descubrimos que mentiste, que escondiste a la prometida de don Rodrigo, las consecuencias serán severas. Mi patrón no olvida las ofensas y no perdona». «Tomo nota», dijo Alejandro con sequedad. «Ahora, si han terminado, tengo trabajo que hacer». Darío montó su caballo con un movimiento ágil, tirando bruscamente de las riendas. El animal relinchó en protesta. «Esto no termina aquí», advirtió. «Vigilaremos los caminos. Registraremos cada casa, cada granero, cada rincón de esta región. La encontraremos, y cuando lo hagamos, todos los que la ayudaron pagarán el precio». Con un gesto brusco, espoleó su caballo. Los tres jinetes se alejaron al galope, dejando una nube de polvo rojo en su estela. Alejandro no se movió hasta que desaparecieron completamente en el horizonte, sus siluetas oscuras tragadas por el calor ondulante del mediodía. Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran ligeramente. Sintió que había estado conteniendo la respiración. «Patrón», Miguel se acercó, su rostro curtido lleno de preocupación. «Esos hombres son peligrosos. Don Rodrigo Navarro es conocido por su crueldad. Dicen que su segunda esposa intentó dejarlo y fue encontrada muerta en un accidente de carruaje una semana después». «Lo sé». Alejandro se pasó una mano por el cabello oscuro. «Pero no podía entregarla, Miguel. Viste sus ojos. Viste el terror. Si la devolvemos, estaremos enviándola a su muerte. Y si nos buscan problemas, si vienen con más hombres, entonces enfrentaremos esos problemas cuando lleguen». Alejandro miró hacia la casa principal, donde sabía que Elena estaba escondida. «Prepara a los hombres. Duplica la vigilancia en las entradas de la hacienda. Nadie entra o sale sin mi permiso. Y que todos sepan, si alguien pregunta, no vimos a ninguna mujer hoy». Miguel asintió lentamente, comprensión y lealtad brillando en sus ojos. «Los muchachos son leales a usted, patrón. No dirán nada, pero ¿qué haremos con la señorita? No puede quedarse escondida para siempre». «Lo sé», admitió Alejandro. «Pero por ahora es lo único que podemos hacer. Ahora ve, asegúrate de que Rosa tenga todo lo que necesita para atender a nuestra invitada». «Sí, patrón». Mientras Miguel se alejaba para organizar a los hombres,
Alejandro finalmente permitió que la gravedad de lo que acababa de hacer lo golpeara. Había mentido a hombres peligrosos, había desafiado a un enemigo poderoso, había puesto en riesgo su hacienda, su reputación, tal vez incluso su vida, y todo por una mujer cuyo nombre apenas conocía. ¿Qué demonios acababa de hacer? Alejandro caminó hacia la casa principal con pasos lentos, dándose tiempo para ordenar sus pensamientos. La estructura de adobe de 2 pisos se alzaba imponente bajo el sol, sus paredes blancas reflejando la luz cegadora. Las bugambillas rojas trepaban por las columnas del portal, un toque de color que Clara había insistido en plantar años atrás. Entró por la puerta principal y el frescor del interior fue un alivio inmediato. El sonido de sus botas resonó en los pisos de terracota mientras atravesaba el pasillo hacia la cocina, de donde provenían voces femeninas. «¡Ay, niña! Tus pies están destrozados», escuchó la voz maternal de Rosa, su ama de llaves desde hace 20 años. «¿Cuántos kilómetros corriste?» «No lo sé», respondió Elena con voz débil. «Solo sabía que tenía que alejarme, que si me quedaba, estaría muerta antes del primer año». Alejandro se detuvo en el umbral de la cocina. Elena estaba sentada en una silla de madera, sus pies descalzos sumergidos en una palangana con agua tibia y hierbas. Rosa, una mujer robusta de 50 años con el cabello gris recogido en un moño apretado, limpiaba cuidadosamente las heridas. El vestido de novia había sido reemplazado por un vestido sencillo de algodón azul, uno que había pertenecido a Clara. Elena levantó la vista cuando lo sintió entrar. Sus ojos se encontraron, y Alejandro vio algo que no había notado en medio del caos, una belleza delicada detrás del terror. Ojos color miel enmarcados por pestañas largas, labios llenos ahora sin el carmín nupcial, una nariz pequeña y respingada. Su cabello castaño caía en ondas despeinadas sobre sus hombros. «Se fueron», anunció Alejandro apoyándose contra el marco de la puerta. «Los hombres de Navarro, por ahora». Elena cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Gracias», susurró. «Gracias por no entregarme. No sabes lo que significa. ¿Por qué no empiezas por contármelo?», sugirió Alejandro, acercándose para sentarse en la silla frente a ella. «¿Quién es Elena Sandoval? ¿Y por qué huye el día de su boda?». Rosa miró a su patrón con reprobación. «Señor Alejandro, la niña está exhausta. Puede interrogarla después de que descanse». «Está bien, Rosa», interrumpió Elena con voz suave. «Tiene derecho a saber. Arriesgó mucho al mentir por mí». Rosa resopló pero continuó vendando los pies de Elena mientras la joven comenzaba su historia. «Mi familia tiene una tienda de textiles en Morelia», comenzó Elena, mirando sus manos. «O tenía. Hace 6 meses mi padre hizo malas inversiones, perdimos casi todo. Las deudas se acumularon. Entonces apareció don Rodrigo Navarro. Su voz se endureció al pronunciar el nombre. Ofreció pagar todas nuestras deudas, salvar el negocio de mi familia, con una condición, que yo me casara con él. Mi padre aceptó sin consultarme. Dijo que era mi deber salvar a la familia, que don Rodrigo era un hombre importante, rico, que yo tendría una vida cómoda». «¿Y qué descubriste sobre él?», preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. Elena tragó saliva con dificultad. «Empecé a investigar. Hablé con mujeres en el mercado, con sirvientas que habían trabajado en su hacienda. Don Rodrigo ha estado casado 3 veces antes. Las 3 esposas murieron en circunstancias extrañas. La primera cayó por las escaleras. La segunda tuvo un accidente de carruaje. La tercera se ahogó en el río, aunque era conocida por ser excelente nadadora». Rosa dejó escapar un grito ahogado, santiguándose rápidamente. «Jesús, María y José», murmuró. «Nadie puede probarlo», continuó Elena. «Don Rodrigo es poderoso. Tiene jueces y policías en su bolsillo. Cada vez que había una investigación, era declarado inocente, y cada vez heredaba las propiedades de sus difuntas esposas». «¿Y tu familia no te creyó?», preguntó Alejandro.
Una risa amarga escapó de los labios de Elena. Mi padre dijo que eran solo rumores de gente envidiosa. Mi madre lloró, pero no se atrevió a contradecirlo. Tengo 2 hermanas menores, Sofía y Carmen. Si yo no me casaba, don Rodrigo amenazó con destruir completamente a mi familia. No solo las deudas, sino asegurarse de que nunca pudieran trabajar en la región otra vez. Entonces, ¿qué hiciste? Alejandro se inclinó hacia adelante, completamente absorto en la historia. Fingí aceptar. Elena levantó la barbilla con determinación. Durante semanas actué como la novia obediente. Asistí a las cenas, sonreí, asentí a todo lo que don Rodrigo decía. Pero en secreto guardé dinero, empaqué algunas joyas que mi abuela me había dejado, planeé mi escape. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, y él vio la fuerza que había detrás del miedo. Esta mañana, cuando me dejaron sola en la sacristía para prepararme, supe que era mi única oportunidad. La ventana daba al callejón trasero. Nadie vigilaba allí porque pensaban que yo ya estaba atrapada, resignada. Así que salté, rasgué el vestido para poder correr, encontré un caballo y escapé. ¿Sin un plan?, preguntó Alejandro, impresionado por su valentía y aterrado por su imprudencia al mismo tiempo. Mi plan era llegar a la siguiente ciudad, tomar un tren a Ciudad de México, perderme en la capital, admitió Elena. Pero los hombres de don Rodrigo me alcanzaron más rápido de lo que esperaba. El caballo se asustó con un disparo. Caí y continué a pie. Vi tu hacienda y pensé que tal vez, si lograba llegar, alguien me ayudaría. No esperaba que realmente lo hicieras. El silencio llenó la cocina. Rosa había terminado de vendar los pies de Elena y ahora limpiaba discretamente sus lágrimas con el delantal. «Eres muy valiente», dijo finalmente Alejandro, y lo decía en serio. «O muy tonta». Probablemente ambas cosas. Por primera vez, Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña, temblorosa, pero genuina. Mi abuela solía decir que la valentía y la tontería eran primas hermanas. Nunca supe cuál heredé de ella. Alejandro no pudo evitar sonreír también. Entonces estamos empatados, porque esconderte aquí probablemente califica como ambas también. ¿Qué haremos?, preguntó Elena, y su voz recuperó algo de la ansiedad. Esos hombres volverán. Don Rodrigo no se detendrá hasta encontrarme. No puedo quedarse aquí para siempre. Te pondré en peligro. Déjame preocuparme por eso. Alejandro se puso de pie, su mente ya trabajando en posibles soluciones. Por ahora, necesitas descansar. Rosa te mostrará tu habitación. Mañana pensaremos en el siguiente paso. Pero no hay peros, interrumpió con firmeza. ¿Estás segura aquí? Eso es lo único que importa por ahora. Elena lo miró con una mezcla de gratitud y algo más que Alejandro no pudo identificar. ¿Por qué?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué arriesgas tanto por una desconocida? Alejandro pensó en Clara, en su promesa, en todas las veces que deseó haber sido más valiente por ella. Porque es lo correcto, respondió simplemente, y porque nadie debería ser obligado a casarse con alguien a quien teme. Los primeros 3 días pasaron en una tensión constante. Elena permanecía en su habitación la mayor parte del tiempo, una espaciosa recámara en el segundo piso, con ventanas que daban a los campos de trigo dorado. Rosa le llevaba la comida en bandejas, siempre acompañadas de flores frescas del jardín y palabras amables que poco a poco iban derritiendo el hielo del miedo. Alejandro había dado instrucciones estrictas. Ningún trabajador debía mencionar a Elena. Para el mundo exterior, ella no existía. Había duplicado la vigilancia en los límites de la propiedad, y Miguel reportaba cada movimiento sospechoso. Los hombres de don Rodrigo habían sido vistos merodeando por los caminos cercanos, preguntando en las haciendas vecinas, ofreciendo recompensas por información. Era martes por la tarde cuando Alejandro encontró a Elena en la biblioteca. Había bajado por primera vez desde su llegada.
atraída por el olor a libros viejos y el silencio reconfortante de las paredes forradas de madera. La encontró de pie frente a la ventana, mirando los campos donde los trabajadores cosechaban bajo el sol poniente. «¿Cómo están tus pies?», preguntó él desde la puerta, sin querer asustarla. Elena se volvió. Llevaba otro de los vestidos de Clara, este de color verde oscuro, que hacía que sus ojos parecieran cambiar de tono. Su cabello estaba recogido en una trenza simple que caía sobre su hombro. «Mejor», respondió, mostrándole sus pies descalzos vendados. «Rosa es una sanadora excepcional. Dice que en una semana podré caminar sin dolor. Me alegro». Alejandro entró en la habitación, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Has comido?» «Sí, gracias. Rosa me trajo suficiente comida para alimentar a un ejército». Una pequeña sonrisa curvó sus labios. «Creo que piensa que estoy demasiado delgada». «Probablemente tiene razón», observó Alejandro. «Los últimos meses deben haber sido difíciles». La sonrisa de Elena se desvaneció. «No tienes idea», murmuró, volviéndose nuevamente hacia la ventana. Cada día que pasaba era como ver una trampa cerrándose lentamente. Sabía lo que me esperaba, pero no podía hacer nada. Mi familia dependía de mí. Alejandro se acercó, colocándose a su lado frente a la ventana. «Tu familia debería haberte protegido, no venderte al mejor postor». «No lo entienden», defendió Elena, aunque su voz carecía de convicción. «Para ellos es una cuestión de honor, de deber familiar. Las hijas se casan con quien los padres deciden. Así ha sido siempre». «¿Y tú qué piensas sobre eso?» Elena lo miró, sorpresa brillando en sus ojos ante la pregunta. Nadie le había pedido nunca su opinión sobre las tradiciones. «Pienso que es injusto», dijo lentamente, probando las palabras en su lengua como si fueran peligrosas. «Pienso que una mujer debería tener voz sobre su propio destino, que el amor debería importar más que el dinero o las conexiones sociales». «Estoy de acuerdo», Alejandro asintió. «Mi esposa y yo, Clara y yo nos casamos porque nuestras familias lo arreglaron. Éramos amigos, llegamos a querernos, pero siempre me pregunté si ella habría elegido diferente si hubiera tenido la opción». Era la primera vez que Alejandro mencionaba a su esposa directamente. Elena estudió su perfil, la forma en que su mandíbula se tensaba al hablar de ella, el dolor silencioso que vivía en sus ojos oscuros. «¿Hace cuánto que murió?», preguntó suavemente. 3 años, durante el parto». La voz de Alejandro era apenas un susurro. «El bebé tampoco sobrevivió. Un niño. Lo íbamos a llamar Gabriel. Lo siento mucho». «Yo también». Alejandro respiró profundo, como si estuviera empujando los recuerdos dolorosos de vuelta a su lugar. «Pero la vida continúa. La hacienda continúa. Los trabajadores dependen de mí, así como tu familia dependía de ti, solo que yo no permitiré que nadie más sea sacrificado por el deber». El silencio que siguió fue cómodo, no incómodo. Permanecieron juntos, mirando cómo el sol teñía los campos de oro y naranja, creando sombras largas que se extendían como dedos oscuros. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Elena rompió finalmente el silencio. «Adelante». «¿Por qué tienes tantos libros?». Señaló las estanterías que cubrían 3 paredes completas de la biblioteca. «Algunos parecen muy antiguos, muy valiosos». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alejandro. «Mi padre era un soñador», explicó, acercándose a una estantería y pasando los dedos con reverencia sobre los lomos gastados. «Decía que un hombre sin educación era un hombre encadenado. Coleccionó estos libros durante toda su vida. Historia, filosofía, poesía, ciencia. Cuando murió hace 10 años, me hizo prometer que seguiría leyendo, que nunca dejaría que la mente se volviera tan árida como el campo en sequía». «¿Y cumpliste tu promesa?». «Intento». Alejandro sacó un libro, sus páginas amarillentas crujiendo suavemente. «Leo cada noche antes de dormir. A veces es lo único que mantiene alejadas las pesadillas». Elena sintió una conexión profunda con esas palabras. Ella también conocía las pesadillas.
¿Puedo? Dudó. Puedo leer algunos, si no te molesta. No quiero ser una carga, pero las horas en la habitación son largas. Elena. Alejandro se volvió para mirarla directamente. No eres una carga, eres una invitada, y esta biblioteca está a tu disposición. Lee lo que quieras, cuando quieras. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que luchó por contener. No sé cómo agradecerte. Todo lo que has hecho, todo lo que arriesgas. No tienes que agradecer nada, la interrumpió gentilmente. Solo quédate segura. Eso es suficiente para mí. Un golpe urgente en la puerta rompió el momento. Miguel entró sin esperar respuesta, su rostro normalmente sereno, ahora marcado por la preocupación. «Patrón, tenemos problemas», anunció. «Uno de los trabajadores nuevos, Tomás, el que contratamos el mes pasado, desapareció esta tarde, y hace una hora uno de los muchachos lo vio en el pueblo hablando con los hombres de don Rodrigo. El estómago de Alejandro se hundió. ¿Crees que habló? No lo sé, patrón, pero Tomás estuvo aquí el sábado. Él vio cuando la señorita llegó». Elena palideció, su mano volando a su garganta. «Dios mío, los llevé hasta tu puerta. Ahora todos están en peligro por mi culpa». «Tranquila». Alejandro puso una mano firme en su hombro. «No sabemos nada todavía. Miguel, ¿dónde está Tomás ahora?» «Nadie lo sabe. No regresó para la cena. Sus cosas siguen en el dormitorio de los trabajadores». Alejandro apretó la mandíbula, su mente trabajando rápidamente. «Duplica la guardia esta noche. Todos los hombres en los que confías, armados y alertas. Si Tomás habló, don Rodrigo podría intentar algo esta noche, mientras todavía tiene el elemento sorpresa». «Sí, patrón». Miguel se apresuró a salir. Elena temblaba visiblemente ahora. «Tengo que irme», dijo con voz quebrada. «Si me voy ahora, tal vez no te hagan daño. Puedo decir que me escondí aquí sin tu conocimiento, que tú no sabías nada». «No». La voz de Alejandro fue firme como el acero. «No irás a ninguna parte. Ya tomé mi decisión el sábado cuando mentí por ti. No me arrepiento. Pero tu hacienda, tus trabajadores, todo lo que has construido, significa menos que una vida», la cortó. «Significa menos que hacer lo correcto. Así que respira, Elena. No estás sola en esto. Ya no». Elena lo miró con una mezcla de miedo y admiración. «Eres un hombre bueno, Alejandro Montero». «O un tonto», sonrió sin humor. «Como tú dijiste, valentía y tontería son primas hermanas». Afuera, el sol finalmente se hundió bajo el horizonte, y la oscuridad comenzó a envolver la hacienda Los Álamos. La noche prometía ser larga. La noche cayó sobre la hacienda como un manto pesado. Alejandro había ordenado que se apagaran todas las luces visibles desde el exterior, dando la impresión de que todos dormían. Sin embargo, en las sombras, una docena de hombres vigilaba cada entrada, cada ventana, cada rincón vulnerable. Elena permanecía en la biblioteca con Rosa, quien se había negado rotundamente a dejarla sola. La anciana ama de llaves rezaba el rosario en voz baja, sus dedos trabajando las cuentas con movimientos practicados por décadas de fe. Elena intentaba leer, pero las palabras se desdibujaban en la página. Su mente no podía concentrarse en nada más que el peligro que había traído a esta casa. Alejandro hacía rondas constantes con Miguel, verificando posiciones, asegurándose de que sus hombres estuvieran alertas. La luna creciente proporcionaba apenas suficiente luz para ver las siluetas de los campos circundantes. «¿Cuántos hombres tenemos en total?», preguntó Alejandro en voz baja. «12 que podemos confiar completamente», respondió Miguel. «Todos llevan años trabajando aquí. Darían su vida por usted, patrón. Esperemos que no llegue a eso». Eran casi las 11 de la noche cuando escucharon el sonido. Cascos de caballos en la distancia, moviéndose rápidamente. Miguel silbó suavemente, una señal que alertó a todos los vigilantes. Los hombres se tensaron en sus posiciones, manos en sus armas. Un grupo de jinetes emergió de la oscuridad. Alejandro contó rápidamente: 8 hombres, todos armados.
Al frente cabalgaba Darío Campos, su cicatriz visible incluso en la penumbra. Pero lo que hizo que el estómago de Alejandro se hundiera fue la figura que cabalgaba junto a él, don Rodrigo Navarro en persona. Era un hombre corpulento de 50 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y un bigote grueso que ocultaba su boca. Vestía un traje oscuro caro, completamente fuera de lugar para cabalgar de noche. Sus ojos pequeños brillaban con una mezcla de ira y algo más oscuro, placer anticipado ante el conflicto. Los jinetes se detuvieron frente al portón principal. Alejandro salió de las sombras, Miguel a su lado. Otros trabajadores permanecieron ocultos, listos para intervenir si era necesario. Don Rodrigo saludó a Alejandro con frialdad. «Es tarde para visitas sociales. Dejémonos de formalidades, Montero». La voz de don Rodrigo era profunda, cultivada, pero con un filo de acero. «Sé que está aquí, mi prometida Elena Sandoval. Un trabajador tuyo la vio llegar el sábado. La describió perfectamente, vestido de novia, corriendo como alma que lleva el diablo. Tu trabajador miente», respondió Alejandro sin pestañear. «¿O está confundido?» Don Rodrigo rió, pero era un sonido sin alegría. Tomás me dio detalles muy específicos. El vestido rasgado, sus pies descalzos, como tú personalmente la protegiste de mis hombres. Me contó todo por 500 piezas de plata. Bastante menos de lo que esa mujer me costó. ¿Compraste un testigo?, preguntó Alejandro con desprecio. «¿En qué conveniente? Pero la palabra de un hombre comprado no significa nada ante la ley». «¿La ley?». Don Rodrigo desmontó con movimientos lentos y deliberados. «Yo soy la ley en esta región, Montero. Tengo al juez, al alcalde, al comandante de policía en mi bolsillo. ¿Realmente crees que puedes desafiarme?» «Creo que esta es mi propiedad», respondió Alejandro firmemente, «y no permitiré que entres sin una orden judicial». «Una orden judicial». Don Rodrigo sacó un papel doblado de su chaqueta. «¿Te refieres a esto? Firmada esta tarde por el juez Hernández. Me autoriza a registrar cualquier propiedad en busca de mi prometida fugitiva». El corazón de Alejandro latió con fuerza. Eso no lo había anticipado. «¿El juez Hernández firmó eso en unas horas?», preguntó con incredulidad. «Qué rápido trabaja la justicia cuando hay dinero de por medio». «El dinero hace que todo funcione más rápido». Don Rodrigo sonrió como un tiburón. «Ahora puedes facilitarnos las cosas y entregar a Elena voluntariamente, o podemos entrar por la fuerza. De cualquier manera, me iré de aquí con lo que me pertenece». En la biblioteca, Elena había escuchado todo. Las voces se filtraban claramente por las ventanas abiertas. Su rostro estaba pálido como la cera, sus manos temblando violentamente. «No puedo dejar que haga esto», susurró. «No puedo dejar que destruya todo lo que Alejandro tiene». Rosa la agarró del brazo con sorprendente fuerza para su edad. «No irás a ninguna parte, niña. El señor Alejandro sabe lo que hace. Pero la orden judicial es un papel comprado con sangre sucia», escupió Rosa. «No significa nada ante Dios». Afuera, la tensión había alcanzado su punto máximo. Los hombres de don Rodrigo habían desmontado, formando una línea amenazante. Los trabajadores de Alejandro emergieron de las sombras, duplicando su número visible. «Parece que tienes muchos hombres leales, Montero», observó don Rodrigo. «¿Estarían dispuestos a morir por proteger a una ladrona de novias? La única pregunta», respondió Alejandro con voz letal, «es si tus hombres están dispuestos a morir por recuperar una mujer que claramente no te quiere». El ambiente se cargó de violencia inminente. Manos se movieron hacia armas. Alejandro sabía que estaban a segundos de un derramamiento de sangre. Entonces, una voz femenina cortó la noche como un cuchillo. «¡Basta!». Elena había salido de la casa, Rosa detrás de ella intentando detenerla sin éxito. Se paró en el portal, la luz tenue de una lámpara iluminándola desde atrás, creando un halo dorado alrededor de su figura. Llevaba el vestido verde, su cabello suelto flotando en la brisa nocturna. Parecía una aparición, un ángel o un fantasma.
Elena, vuelve adentro, ordenó Alejandro sin apartar la mirada de don Rodrigo. No, su voz era firme, aunque Alejandro podía ver cómo sus manos se cerraban en puños para controlar el temblor. No permitiré que nadie muera por mí. Don Rodrigo la miró con una expresión que hizo que la piel de Alejandro se erizara. No era amor, ni siquiera deseo. Era posesión pura, el mismo tipo de mirada que un hombre le da a un objeto valioso que se le escapó de las manos. Elena querida, dijo con falsa dulzura, has causado mucho problema, pero soy un hombre comprensivo. Si vienes conmigo ahora, olvidaré esta indiscreción. Nos casaremos mañana en privado y nadie tendrá que saber sobre tu escapada. No, la voz de Elena no flaqueó. No me casaré contigo, don Rodrigo. Prefiero morir. La máscara de civilidad de don Rodrigo se resquebrajó, revelando la furia debajo. Cuidado con lo que deseas, niña. Eso puede arreglarse. ¿Es una amenaza?, intervino Alejandro, su voz baja y peligrosa. Frente a testigos, ¿acabas de amenazar de muerte a una mujer? Don Rodrigo se volvió hacia él. No fue una amenaza, Montero, fue una promesa, y tengo otra para ti. Si no entregas a mi prometida ahora mismo, destruiré todo lo que amas. Tu hacienda, tus trabajadores, tu reputación. Para cuando termine contigo no tendrás nada. Ya no tengo nada que perder, respondió Alejandro con una calma que no sentía. Así que haz tu peor esfuerzo. Pero Elena no va contigo. No esta noche. No nunca. Don Rodrigo estudió a Alejandro durante largos segundos. Luego, sorpresivamente sonrió. Veo cómo es, dijo lentamente, el noble hacendado salvando a la damisela en apuros. Te has enamorado de mi prometida, Montero. Alejandro no respondió, pero algo en su silencio lo delató. Don Rodrigo rió. Esto es incluso mejor de lo que pensaba. Muy bien, disfruta de tu pequeña victoria esta noche. Pero esto no termina aquí. Regresaré con el juez, con el alcalde, con la fuerza completa de la ley. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde puedas esconderla. Con eso montó su caballo. Sus hombres lo siguieron, retrocediendo lentamente hacia la oscuridad. «Esto es guerra, Montero», gritó don Rodrigo antes de desaparecer. «Y yo nunca pierdo». El silencio que siguió a la partida de don Rodrigo era ensordecedor. Nadie se movió durante varios segundos, como si todos temieran que el movimiento más pequeño pudiera traer de vuelta a los jinetes oscuros. Finalmente, Alejandro se volvió hacia Elena. Su rostro mostraba una mezcla de alivio, frustración y algo más profundo que él mismo no quería nombrar. «¿En qué estabas pensando?», preguntó con voz tensa. «Podría haberte llevado a la fuerza». «Estaba pensando en detener una masacre», respondió Elena, levantando la barbilla con desafío. «Vi cómo sus hombres se preparaban para atacar. Vi cómo los tuyos harían cualquier cosa por protegerme. No podía permitir que la sangre se derramara por mi culpa». «Esa no era tu decisión». Alejandro se acercó a ella, su altura imponente. «Te dije que te quedaras adentro, y yo te dije que no soy una carga». Elena no retrocedió. «No soy una niña que necesita que le digan qué hacer en cada momento». Miguel tosió discretamente detrás de ellos. «Patrón, tal vez deberíamos continuar esta conversación adentro. Todavía no es seguro estar al descubierto». Alejandro asintió bruscamente, su mandíbula apretada. Hizo un gesto para que Elena entrara primero. Ella pasó junto a él con la espalda recta, pero Alejandro no pudo evitar notar el ligero temblor en sus hombros. Una vez dentro, en la sala principal, la tensión estalló. «Arriesgaste todo saliendo así», dijo Alejandro paseando como un león enjaulado. «¿Y si te hubiera agarrado? ¿Y si hubiera ordenado a sus hombres que te tomaran por la fuerza? Entonces al menos tú estarías a salvo», gritó Elena, las emociones finalmente derramándose. «¿No lo entiendes? Cada hora que paso aquí, cada minuto, pone tu vida en más peligro. Don Rodrigo lo dijo claramente, destruirá todo lo que tienes, y lo hará. He visto lo que es capaz de hacer. Sabía los riesgos cuando decidí protegerte. Pero yo no pedí esto». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena.
No pedí que arriesgaras tu hogar, tu vida, todo lo que has construido por una desconocida. Es demasiado, Alejandro, es demasiado peso para que yo lo cargue. La rabia de Alejandro se evaporó al ver sus lágrimas. Dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sentir su calidez. «No eres una desconocida», dijo suavemente. «Ya no». Elena levantó la vista hacia él, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «¿Entonces qué soy?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Alejandro sabía la respuesta, pero decirla en voz alta lo haría real, lo haría peligroso, lo haría complicado. Pero mirando esos ojos color miel, viendo la vulnerabilidad y la fuerza entrelazadas en su rostro, no pudo seguir mintiendo. «Eres alguien que me hace sentir vivo nuevamente», admitió. «Alguien que me recuerda que todavía hay cosas por las que vale la pena luchar. Alguien importante para mí». El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo ni tenso. Era cargado, eléctrico, lleno de posibilidades no dichas. «Alejandro», susurró Elena, «no puedes decir cosas así. Yo soy una fugitiva, una mujer comprometida según la ley. Traigo solo problemas. Me importa un demonio la ley», dijo Alejandro con fiereza. «La ley que permite que hombres como don Rodrigo compren mujeres como propiedades. La ley que te obligaría a casarte con un monstruo. Esa ley no merece mi respeto». Elena cerró los ojos, una lágrima escapando por su mejilla. Alejandro, sin pensar, levantó su mano y la atrapó con su pulgar, su toque gentil como una pluma. «Cuando Clara murió», continuó con voz ronca, «pensé que moriría con ella. Pasé 3 años simplemente existiendo, no viviendo, trabajando de sol a sol para no tener que pensar, para no tener que sentir. Y entonces apareciste tú, corriendo hacia mi vida en un vestido de novia destrozado y de repente volví a sentir». «¿Qué sientes?», preguntó Elena, apenas atreviéndose a respirar. «Miedo», admitió Alejandro. «Miedo de perderte. Miedo de que don Rodrigo encuentre una manera de llevarte. Pero también esperanza. Esperanza de que tal vez, cuando todo esto termine, tú querrías». No pudo terminar la frase. Era demasiado pronto, demasiado arriesgado. Pero Elena entendió. «Yo también siento esas cosas», confesó suavemente. «Desde esa primera tarde, cuando me miraste como si fuera una persona, no una propiedad, cuando mentiste por mí sin siquiera conocer mi nombre. Nadie había arriesgado nada por mí antes». «Elena». Un golpe fuerte en la puerta interrumpió el momento. Miguel entró apresuradamente seguido por uno de los trabajadores más jóvenes, un muchacho de apenas 18 años llamado Carlos. «Patrón, Carlos tiene información», anunció Miguel con urgencia. Carlos se quitó el sombrero nerviosamente, girándolo entre sus manos. «Señor Montero, yo conozco a la hermana de Tomás. Ella trabaja en la posada del pueblo. Esta noche, después de que don Rodrigo se fuera, Tomás apareció allí, borracho y alardeando sobre el dinero que ganó». «¿Y?», presionó Alejandro. «¿Dijo algo más, patrón? Dijo que don Rodrigo planea regresar pasado mañana, jueves, con el juez Hernández y una comitiva oficial. Van a presentar cargos formales contra usted por secuestro y obstrucción de la justicia». Elena dejó escapar un grito ahogado. «¿Secuestro? Pero yo vine aquí voluntariamente». «Tu palabra contra la suya», dijo Miguel sombríamente, «y con el juez de su lado, no importará lo que digas». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Cargos formales significaban prisión, significaban perder la hacienda, significaban que Elena quedaría completamente desprotegida. «Tiene que haber algo que podamos hacer», dijo Elena desesperadamente. «Alguna manera de probar la verdad». «Necesitaríamos evidencia de los crímenes de don Rodrigo», respondió Alejandro. «Pruebas reales, no solo rumores, algo que incluso un juez comprado no pueda ignorar». Miguel se aclaró la garganta. «Patrón,
Hay algo más que Carlos escuchó. Tomás mencionó que don Rodrigo guarda documentos en su estudio privado, documentos sobre sus esposas anteriores, sobre propiedades que heredó. Si hay algo incriminatorio, estaría ahí. ¿Me estás sugiriendo que entre a robar en la hacienda de don Rodrigo?, preguntó Alejandro con incredulidad. Estoy sugiriendo que a veces la justicia requiere métodos poco convencionales, respondió Miguel con una mirada significativa. Y tengo un primo que trabaja en la cocina de don Rodrigo. Podría conseguirnos un mapa de la casa, información sobre las guardias. Elena negó con la cabeza violentamente. No, absolutamente no. Es demasiado peligroso. Si te atrapan, te matará. Si no hago nada, me meterá en prisión de todas formas, argumentó Alejandro. Al menos así tenemos una oportunidad de detenerlo. Hay que haber otra manera. ¿No la hay? Alejandro tomó las manos de Elena entre las suyas. Esto es lo único que podemos hacer. Encontrar la evidencia que necesitamos para destruir a don Rodrigo antes de que él nos destruya a nosotros. Elena lo miró con ojos llenos de miedo y admiración. Entonces iré contigo. De ninguna manera. No es negociable, interrumpió ella con firmeza. Si estás arriesgando tu vida por mí, al menos tengo derecho a estar ahí. Además, conozco a don Rodrigo, conozco sus rutinas. Puedo ayudar. Alejandro quiso protestar, pero vio la determinación en sus ojos. Esta no era la mujer asustada que había llegado corriendo 4 días atrás. Esta era una mujer que había encontrado su fuerza. Está bien, concedió finalmente. Pero seguirás mis órdenes al pie de la letra. ¿Entendido? Entendido. Miguel los miró a ambos como si estuvieran locos, pero asintió. Entonces tenemos 2 días para planear esto. 2 días para prepararnos para lo que podría ser la noche más peligrosa de nuestras vidas. Alejandro apretó las manos de Elena una vez más antes de soltarlas. 2 días, repitió, y que Dios nos ayude. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de preparativos. El primo de Miguel, un hombre callado llamado Fernando, llegó la mañana del miércoles con información valiosa. Había dibujado un mapa detallado de la hacienda de don Rodrigo, marcando entradas, salidas, ubicación de guardias y, lo más importante, la localización exacta del estudio privado. El estudio está en el 2.º piso, a la este, explicó Fernando, señalando el mapa extendido sobre la mesa de la biblioteca. Don Rodrigo pasa allí las noches, bebiendo y revisando sus papeles, pero los miércoles siempre cena en el pueblo con el alcalde y el juez. No regresa hasta pasada la medianoche. ¿Y los guardias?, preguntó Alejandro. 4 en total. 2 en la entrada principal, 1 patrullando el perímetro, 1 dentro de la casa. Pero a las 10 de la noche cambian turnos. Hay una ventana de 5 minutos, donde el guardia interior sale a fumar antes de que llegue su reemplazo. 5 minutos no es mucho tiempo, murmuró Elena, estudiando el mapa intensamente. Es suficiente. Alejandro trazó una ruta con el dedo. Entraremos por la ventana del lado sur, la que da a los jardines. Fernando dice que siempre está entreabierta para ventilación. Subiremos por las escaleras de servicio, llegaremos al estudio, encontraremos lo que necesitamos y saldremos de la misma manera. ¿Y si hay una caja fuerte?, preguntó Miguel. Elena levantó la vista. La hay. Vi cuando don Rodrigo la abrió una vez durante nuestra época de compromiso. Es una Hartmann alemana con combinación numérica. ¿Conoces la combinación?, preguntó Alejandro con esperanza. No completamente, pero vi que empezaba con 3 y 6. Y don Rodrigo mencionó que era una fecha importante para él. Miguel se rascó la barbilla pensativamente. Su primera esposa murió el 3 de junio de 1910. Podría ser 03-06-10. Vale la pena intentarlo, dijo Alejandro. Si no funciona, tendré que forzarla. Traje herramientas por si acaso. Rosa entró con una bandeja de café y pan. Había estado silenciosa durante toda la planificación, su rostro mostrando desaprobación maternal. Esto es una locura, finalmente declaró.
Los tres lo saben. Si los atrapan, será el fin. Si no lo hacemos, también será el fin, respondió Alejandro suavemente. Rosa, confía en mí. Confío en ti, niño. Siempre he confiado en ti. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Es por eso que me aterra perderte. Ya perdí a tu padre, a la señora Clara. No puedo perderte a ti también. Alejandro se levantó y abrazó a la anciana mujer que lo había criado desde que su madre murió cuando él tenía 10 años. No me perderás, prometió. Volveré. Lo prometo. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, Alejandro encontró a Elena en el portal mirando las estrellas. La luna creciente brillaba en el cielo despejado, rodeada de millones de puntos de luz. No puedes dormir tampoco, observó él, acercándose. Sigo pensando en todo lo que podría salir mal, admitió Elena. Las posibilidades de que nos descubran son altas. Las consecuencias si fallamos son... No fallaremos, interrumpió Alejandro con más confianza de la que sentía. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque tengo algo por lo que luchar ahora, se volvió para mirarla directamente. Alguien por quien vale la pena arriesgarse. Elena sintió que su corazón se aceleraba. En la tenue luz de la luna, Alejandro parecía diferente, más joven, más vulnerable, más real. Cuando esto termine, comenzó ella con voz vacilante, cuando don Rodrigo ya no sea una amenaza, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué quieres que pase? No lo sé, mintió Elena. Sabía exactamente lo que quería, pero decirlo en voz alta era aterrador. Supongo que podría regresar con mi familia, o ir a Ciudad de México como había planeado originalmente. Empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. ¿Es eso lo que realmente quieres?, preguntó Alejandro, dando un paso más cerca. ¿Irte? Elena lo miró a los ojos. En ellos vio la misma esperanza, el mismo miedo, los mismos sentimientos que la habían mantenido despierta cada noche desde su llegada. No, susurró finalmente. No quiero irme. Quiero quedarme aquí, contigo, si tú quieres que me quede. Elena. Alejandro tomó su rostro entre sus manos con infinita ternura. No hay nada que quiera más en este mundo. Se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Pero Elena no retrocedió. En cambio, cerró los ojos y alzó su rostro hacia el suyo. Su primer beso fue suave, tentativo, lleno de promesas no dichas. Era el sabor de esperanza en medio de la oscuridad, de amor naciendo en circunstancias imposibles. Cuando se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «Mañana por la noche», dijo Alejandro, apoyando su frente contra la de ella. «Después de mañana seremos libres. Podremos construir una vida juntos sin miedo. ¿Lo prometes?» Elena necesitaba escucharlo. «Lo prometo». No sabían que mañana traería desafíos que ni siquiera habían imaginado. La noche del jueves llegó envuelta en neblina. Alejandro lo tomó como una señal favorable. La bruma ocultaría sus movimientos. Él y Elena partieron a las 9, vistiendo ropas oscuras. Miguel los acompañaría hasta cierto punto antes de quedarse con los caballos, listo para una huida rápida si fuera necesario. El viaje hasta la hacienda de don Rodrigo tomó 40 minutos. La propiedad era imponente, con muros altos y portones de hierro forjado. Las ventanas brillaban con luz cálida, pero el ala este, donde estaba el estudio, permanecía oscura. «Don Rodrigo todavía está en el pueblo», susurró Miguel, consultando su reloj de bolsillo. «Tienen hasta las 11:30, tal vez medianoche. Suficiente tiempo». Alejandro apretó la mano de Elena brevemente. ¿Lista? Elena asintió, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Recordó las palabras de su abuela. El coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Pues se movieron como sombras hacia el muro sur, donde Fernando había indicado que los arbustos crecían lo suficientemente alto como para proporcionar cobertura. Alejandro revisó el perímetro. El guardia estaba al otro lado, su linterna balanceándose mientras caminaba. «Ahora», susurró.
Treparon el muro usando una cuerda que Alejandro lanzó sobre una rama cercana. Elena subió primero, sus manos temblando pero firmes. Alejandro la siguió con la agilidad de alguien acostumbrado al trabajo físico. Cayeron silenciosamente en el jardín. El aroma de jazmines llenaba el aire, un olor embriagador que contrastaba con la tensión del momento. Corrieron agachados hacia la casa, manteniéndose en las sombras proyectadas por los árboles. La ventana del lado sur estaba entreabierta, tal como Fernando había prometido. Alejandro la abrió con cuidado, el viejo marco de madera crujiendo apenas. Se congeló, esperando, pero no hubo alarmas ni gritos. Entraron a lo que parecía ser una sala de estar. Muebles cubiertos con sábanas blancas creaban formas fantasmales en la oscuridad. Elena reconoció vagamente la disposición. Había estado aquí una vez, durante una cena formal hace meses. Las escaleras de servicio están por allí, señaló, guiándolo hacia un pasillo estrecho. Subieron lentamente, probando cada escalón antes de poner peso completo. El tercer escalón crujió ruidosamente, y ambos se congelaron, corazones latiendo con violencia. Esperaron 30 segundos. Nada. El segundo piso era más elaborado. Alfombras persas cubrían los pisos, pinturas al óleo colgaban de las paredes. Elena sintió un escalofrío. Había estado tan cerca de convertirse en la dueña de esta casa, la cuarta esposa de don Rodrigo, la cuarta víctima. El estudio estaba al final del pasillo. La puerta de roble macizo estaba cerrada pero no con llave. Alejandro la empujó lentamente, revelando un espacio dominado por un escritorio masivo, estanterías llenas de libros y documentos, y en la pared trasera una caja fuerte negra. «Comienza con el escritorio», susurró Alejandro. «Yo trabajaré en la caja fuerte». Elena abrió los cajones cuidadosamente. Encontró correspondencia comercial, facturas, contratos de tierra. Todo parecía normal, legal, demasiado normal. Alejandro, mientras tanto, giraba la combinación de la caja fuerte. 03, 06, 10. Clic, clic, clic. Pero cuando intentó abrir, no cedió. «No funciona», murmuró frustrado. «Intenta 03, 06, 15. Sugirió Elena. El año que su segunda esposa murió. Alejandro ajustó los números. Esta vez, cuando giró la manija, la caja fuerte se abrió con un suspiro metálico. Dentro había documentos cuidadosamente organizados en carpetas. Alejandro sacó la primera. María Luisa Cortés, esposa Muna 1. La abrió y ambos leyeron con creciente horror. Eran cartas entre don Rodrigo y un médico corrupto, discutiendo cómo hacer que la caída accidental pareciera convincente. Había extractos bancarios mostrando pagos grandes al médico días después de la muerte. Y más condenatorio aún, un borrador de testamento que don Rodrigo había escrito para su esposa, dejándole todo a él. «Dios mío», susurró Elena. «Es todo verdad, todo». Las carpetas siguientes contenían evidencias similares para las esposas 2 y 3. Don Rodrigo había documentado meticulosamente sus crímenes, probablemente como seguro contra cualquiera que intentara chantajearlo. «Esto es más de lo que esperábamos», dijo Alejandro, comenzando a guardar las carpetas en el bolso que había traído. «Con esto podemos...» Un sonido los heló, la puerta principal abriéndose abajo. Voces. Una de ellas inconfundiblemente la de don Rodrigo. «Pero dijiste que no regresaba hasta medianoche», siseó Elena, el pánico elevándose. «La cena debe haber terminado temprano». Alejandro cerró la caja fuerte rápidamente. «Tenemos que salir, ahora». Pero era demasiado tarde. Pasos subían por las escaleras principales, pesados, deliberados. Don Rodrigo venía directamente hacia el estudio. La ventana... Elena corrió hacia ella, pero estaba sellada, solo decorativa. Estaban atrapados. Alejandro actuó por instinto. Agarró a Elena y la empujó detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, presionando su cuerpo contra el de ella para hacerlos lo más pequeños posible. Podía sentir el corazón de Elena latiendo contra su pecho, su respiración rápida y superficial en su oído. La puerta se abrió. La luz de una lámpara de aceite iluminó la habitación. Don Rodrigo entró,
tambaleándose ligeramente. Había estado bebiendo, su aliento oliendo a brandy incluso desde donde se escondían. «¡Maldito juez cobarde!», murmuraba don Rodrigo para sí mismo, dudando ahora, después de todos estos años, como si tuviera opción en el asunto. Se dirigió al escritorio, dejando la lámpara sobre él. Alejandro observó a través de una pequeña abertura en las cortinas, apenas respirando. Si don Rodrigo decidía abrir la caja fuerte, notaría inmediatamente que los documentos faltaban. Pero don Rodrigo se sirvió un whisky del decantador en el escritorio, bebiendo directamente del vaso. Se dejó caer en su silla con un suspiro pesado. «Elena Sandoval», dijo en voz alta, saboreando el nombre como si fuera vino. «Crees que puedes escapar de mí, pequeña tonta. Pero nadie escapa. Las otras tampoco lo hicieron». Elena se tensó contra Alejandro. Él apretó su mano en advertencia silenciosa. «No te muevas. No hagas ruido». Don Rodrigo se sirvió otro trago. María Luisa pensó que podría dejarme. La encontraron al pie de las escaleras. Accidente trágico. Rió sin humor. Catalina quiso huir a Europa. Su carruaje nunca llegó al puerto. Y Esperanza, pobre Esperanza, amenazó con ir a las autoridades. El río se la tragó antes de que pudiera hacerlo. Estaba confesando. Borracho y amargado, estaba confesando sus crímenes a la habitación vacía, o eso creía. «Y ahora viene Montero, el noble hacendado», continuó con desdén. «Cree que puede protegerla. Mañana lo arrestaré». El juez finalmente firmó la orden esta noche, después de un poco más de persuasión, secuestro, obstrucción de justicia. Montero pasará años en prisión, y Elena volverá a mí, donde pertenece. Su voz se volvió más oscura, más peligrosa. «Pero esta vez no durará mucho. Ha causado demasiados problemas. Tal vez un mes, 2 si se comporta. Luego otro accidente trágico. Y su herencia, aunque no es mucha, será mía también». Elena mordió su labio hasta sacar sangre para no gritar. Alejandro la sostuvo más fuerte, su propia furia contenida como una tormenta a punto de estallar. Don Rodrigo se levantó tambaleante, claramente más borracho de lo que había parecido inicialmente. Caminó hacia la ventana, pasando a centímetros de donde se escondían. Elena cerró los ojos con fuerza. «Hermosa noche», murmuró don Rodrigo mirando hacia afuera, «perfecta para planear un asesinato». Se quedó allí durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, bostezó y se dirigió hacia la puerta. «Mañana», dijo, «mañana todo se resolverá». Salió, llevándose la lámpara consigo. Sus pasos se alejaron por el pasillo hacia lo que debían ser sus aposentos privados. Una puerta se cerró en la distancia. Alejandro y Elena permanecieron inmóviles durante 5 minutos completos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente salieron de detrás de las cortinas, ambos temblaban. «¿Lo escuchaste?», susurró Elena, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Confesó todo. Mató a esas mujeres. Y planea matarme a mí también. Pero ahora tenemos pruebas». Alejandro levantó el bolso con los documentos. «Y más que eso, tenemos su confesión. Tú y yo somos testigos. ¿Y quién nos creerá? Él tiene al juez, al alcalde, a todos en su bolsillo». «No a todos», dijo Alejandro con determinación. «El comandante regional de Uruapan, el coronel Mendoza, era amigo de mi padre, un hombre de honor. Si le llevamos estas pruebas directamente a él, por encima de las autoridades locales, don Rodrigo no podrá comprarlo o intimidarlo. ¿Crees que funcionará? Tiene que funcionar». Alejandro tomó su rostro entre sus manos, porque la alternativa es inaceptable. Un sonido los alertó. Voces abajo, los guardias cambiando turno. «Tenemos que irnos», urgió Alejandro, «antes de que alguien decida revisar el estudio». Salieron con el mismo cuidado con que entraron, cada paso medido, cada respiración controlada. Bajaron las escaleras de servicio, cruzaron la sala de estar fantasmal, salieron por la ventana. El jardín estaba tranquilo, la niebla se había espesado, envolviéndolos en su abrazo protector. Corrieron hacia el muro, treparon,
cayeron del otro lado. Miguel estaba esperando con los caballos, su rostro iluminándose con alivio al verlos. ¿Lo consiguieron? Lo conseguimos. Alejandro levantó el bolso. Y mucho más. Ahora tenemos que llegar a Uruapan antes del amanecer, antes de que don Rodrigo despierte y descubra que los documentos desaparecieron. Montaron y cabalgaron hacia la noche, llevando consigo la evidencia que destruiría a un monstruo y salvaría no solo a Elena, sino la memoria de 3 mujeres que merecían justicia. El amanecer los encontró en las afueras de Uruapan. Los caballos estaban exhaustos, espuma blanca cubriendo sus flancos. Alejandro, Elena y Miguel habían cabalgado toda la noche sin descanso, impulsados por la urgencia y el miedo a ser perseguidos. El cuartel del coronel Mendoza era un edificio de piedra imponente en el centro de la ciudad. Los guardias inicialmente los detuvieron, pero cuando Alejandro mencionó el nombre de su difunto padre y mostró el sello de la familia Montero, fueron escoltados inmediatamente a la oficina del coronel. El coronel Sebastián Mendoza era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco, pero ojos agudos como los de un halcón. Escuchó su historia sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada detalle. Cuando Alejandro extendió los documentos sobre su escritorio, el coronel los examinó con creciente indignación. «Conocía a don Rodrigo Navarro», dijo finalmente con voz grave. «Siempre sospeché que había algo oscuro detrás de su riqueza, pero nunca tuve pruebas. Esto», señaló los documentos, «es suficiente para arrestarlo por asesinato múltiple, fraude y conspiración. ¿Puede actuar antes de que el juez local emita la orden de arresto contra mí?», preguntó Alejandro con urgencia. «Puedo y lo haré». El coronel se puso de pie. «Mi jurisdicción supersede la de cualquier juez municipal. Partiré con 20 hombres dentro de 1 hora. Para el mediodía, don Rodrigo Navarro estará bajo custodia federal». Elena sintió que sus rodillas casi cedían de alivio. Alejandro la sostuvo, y ella se apoyó en él, permitiéndose finalmente creer que tal vez, solo tal vez, esto realmente había terminado. El coronel Mendoza cumplió su palabra. Para el mediodía, don Rodrigo fue arrestado en su hacienda, todavía con resaca y completamente desprevenido. Los documentos fueron presentados como evidencia ante el Tribunal Federal. El juez Hernández y varios funcionarios locales fueron investigados por corrupción. El escándalo sacudió la región durante semanas. Las familias de las 3 esposas muertas finalmente obtuvieron justicia. Don Rodrigo fue sentenciado a cadena perpetua, sus propiedades confiscadas para compensar a las familias de sus víctimas. Pero para Elena y Alejandro, la verdadera historia apenas comenzaba. 2 meses después, un sábado de agosto, la hacienda Los Álamos brillaba con decoraciones festivas. Flores frescas adornaban cada columna. Las bugambillas rojas de Clara florecían más vibrantes que nunca, como si bendijera la ocasión. Elena estaba en la misma habitación donde se había recuperado aquella primera semana, pero esta vez no había miedo en su corazón, solo alegría pura y brillante. Rosa terminaba de ajustar su vestido de novia, uno que Elena misma había elegido, simple, elegante, de encaje blanco con bordados de flores silvestres. «Estás hermosa, niña», dijo Rosa con lágrimas en los ojos. La señora Clara estaría feliz. Siempre quiso que el señor Alejandro encontrara el amor verdadero. Ojalá pudiera haberla conocido. Elena tocó suavemente el collar de perlas que Rosa le había prestado, el mismo que había pertenecido a Clara. Por todo lo que Alejandro cuenta, era una mujer maravillosa. Lo era. Rosa sonrió. Y ella querría que fueras feliz. Ambos merecen esta felicidad. Afuera, bajo un arco decorado con flores, Alejandro esperaba. Vestía su mejor traje, nervioso como un muchacho joven en su primera cita. Miguel estaba a su lado como testigo, sonriendo ampliamente. «Todavía no puedo creer que ese día en el campo», dijo Miguel en voz baja,
cuando esa mujer apareció corriendo en vestido de novia, terminara así. Yo tampoco, admitió Alejandro. Pensé que mi vida había terminado cuando Clara murió. Nunca imaginé que podría amar así otra vez. La música comenzó. Los trabajadores de la hacienda, todos presentes como invitados de honor, se pusieron de pie. Y entonces Elena apareció. Caminaba sin prisa, su sonrisa iluminando el mundo. No había miedo en sus pasos, no había duda, solo amor y certeza. Esta vez caminaba hacia un matrimonio que había elegido, hacia un hombre al que amaba con todo su corazón. Sus ojos se encontraron y Alejandro sintió que su corazón podría estallar. Esta mujer valiente, esta sobreviviente, lo había elegido a él. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo vecino, no relacionado con su capataz, ofició la ceremonia. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Elena y habló desde el alma. Elena, llegaste a mi vida en el momento más inesperado, de la manera más inesperada. Me enseñaste que el coraje no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. Me enseñaste que el amor vale cualquier riesgo. Prometo darte siempre la libertad que mereces, proteger tu felicidad como protegería mi propia vida, y amarte todos los días que me queden. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena mientras respondía. Alejandro, me salvaste cuando más lo necesitaba. No solo de don Rodrigo, sino de una vida sin amor, sin elección, sin voz. Me diste refugio, me diste fuerza, me diste la libertad de elegir mi propio destino, y te elijo a ti, hoy y siempre. Prometo estar a tu lado en los tiempos buenos y difíciles, ser tu compañera, tu igual, tu amor. Los declaro marido y mujer, anunció el padre Miguel con una sonrisa. Puede besar a la novia. Y cuando Alejandro besó a Elena bajo el sol de agosto, con el aplauso y los vítores de todos los presentes, ambos supieron que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran. Amor verdadero nacido de la libertad, forjado en la adversidad y destinado a durar para siempre. Esa noche, mientras la celebración continuaba bajo las estrellas, Elena y Alejandro se escaparon por un momento al mismo portal donde se habían besado por primera vez. Miraron los campos dorados de la hacienda, su hacienda ahora, su hogar. ¿Feliz?, preguntó Alejandro, abrazándola desde atrás. Más de lo que jamás soñé posible, respondió Elena, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Quién hubiera pensado que escapar de un matrimonio arreglado me llevaría al amor verdadero? El destino tiene su manera de funcionar, sonrió Alejandro, y estoy agradecido cada día de que tu camino te trajera a mi puerta. Se quedaron así, dos almas que habían encontrado su hogar una en la otra, mientras la luna ascendía y las estrellas testificaban su amor. La historia que había comenzado con terror y desesperación terminaba con alegría y esperanza, porque a veces las mejores historias de amor comienzan en los momentos más inesperados, cuando dos corazones valientes deciden arriesgarlo todo por la libertad y el amor verdadero.